En este video voy a explicar algunos de los errores más comunes que cometen los estudiantes. Entonces tenemos el siguiente programa. Vamos a compilarlo para ver si tiene algunos errores. Para compilarlo es GCC, el nombre de mi archivo, que en este caso es clase.c, -o, después clase.exe. Le damos enter para ver si nos salen errores. Y boom, vemos que nos salen bastantes errores, ¿no? Entonces, para empezar a corregir los errores, tenemos que ir línea a línea, como nos marca aquí. Entonces, hay que saber leer los mensajes que nos marca. Entonces, por ejemplo, en esta dice que tenemos un error en el archivo clase.c. ¿sí? En la columna 4, en el renglón 4, perdón, columna 14. Dice el error que se esperaba un igual, una coma, un punto y coma antes de el token de doble igual, o sea, antes del doble igual. Entonces nos vamos al renglón 4, columna 14. Entonces en el código nos vamos al renglón 4, columna 14. ¿sí? Entonces vemos que en esta parte, acá donde está la manita, vemos que nos va indicando el número de renglón y el número de columna. ¿sí? En esta parte. Entonces nos ubicamos en el renglón 4, columna 14. Entonces dice que aquí esperaba un igual, una coma, un punto y coma. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahí? Entonces, claramente vemos nosotros que tenemos dos iguales. Acuérdense, el operador de doble igual es para hacer comparaciones. En este caso, nosotros estamos declarando una variable de tipo entero que se llama edad y lo queremos inicializar con 0. Entonces, para poderlo inicializar con 0, tenemos que utilizar solamente un igual, que es el operador de asignación. Entonces, ahí está nuestro primer error. Entonces, ya corregimos al parecer nuestro primer error. A ver, entonces vamos a guardarlo y lo vamos a volver a compilar. A ver, lo volvemos a compilar. Y ahora nos marca el siguiente error. Dice, en el archivo clase.c, en el renglón 2, columna 20, dice, error fatal. Estudio.h no es un archivo o directorio. Entonces nos vamos al renglón 2 de nuestro código, que es aquí, y en la columna 20 es en esta posición. Entonces dice que la palabra studio.h no es un archivo o un directorio, y es correcto lo que nos marca, porque la librería en realidad se llama stdio.h, pero como muchas veces lo pronunciamos include studio.h, muchos alumnos le ponen la U entre las letras T y D. Entonces es cuestión nada más de borrarle la U para que sea correcto el nombre stdio.h. Lo grabamos y ya corregimos otro error. Entonces vamos a compilarlo de nuevo. Nos siguen apareciendo bastantes errores todavía. Entonces nos vamos ahora a identificar el siguiente error. Dice, en el archivo clase.c, en el renglón 5, columna 12. A ver, vamos a ver qué hay en el renglón 5, columna 12. A ver, nos ponemos en la columna 12. Recuerden que el renglón y la columna están de este lado, aquí donde está el mouse. Dice renglón 5, columna 12. Ok, dice el error que advertencia, que ahí la terminación de doble comilla está faltante. ¿sí? Entonces, y luego aquí en el siguiente renglón nos da otro tip, ¿no? Que aquí abrimos comilla doble, y como el error nos dice que al parecer está perdida la terminación de doble comilla, pues ya más o menos nos da orientación en dónde está el error. Porque si dice que aquí abrimos comilla, entonces tenemos que cerrar comilla al final del mensaje antes de cerrar el paréntesis. Entonces nos vamos al código en la línea 5
y vemos que al final aquí, antes del paréntesis, nos falta cerrar la comilla, ¿sí? Entonces ya abrimos comilla y cerramos comilla en esta parte. Entonces ese es otro tipo de error, que a los alumnos abren comilla pero se les olvida cerrar comilla. Acuérdense, print y scanf, o cuando vamos a imprimir o cuando vamos a utilizar la función print, siempre tenemos que abrir y cerrar comillas y poner entre ellas el mensaje que queremos desplegar. Entonces guardamos y volvemos a compilar. Nos siguen apareciendo errores. A ver, entonces vamos a tratar de leer qué dice. Dice que en el archivo clase.c, en el renglón 9, columna 6, dice que hay el siguiente error, que se esperaba el identificador de paréntesis antes del else. ¿Sí? Y aquí nos marca más o menos en dónde está el error. Entonces, a ver, vamos al código. Dice renglón 9, ¿sí? Perdón, renglón 9, columna 6. Renglón 9, columna 6. Dice que se esperaba un identificador o un paréntesis antes del else. Entonces, si revisamos, vemos que aquí hay una llave, ¿sí? Entonces, esta llave debe de cerrar algún segmento de código. Entonces, si nos vamos hacia arriba, vemos que el if al final no tiene la llave. Entonces, aquí se está cerrando algo que no se ha abierto. Entonces, lo que nos hace falta es poner una llave al final del if. Entonces, ya vemos que aquí abre y aquí cierra. Sí, entonces, esto es uno de los errores más comunes que les comentaba. Abren llave, pero se les olvida cerrarla, o en este caso está cerrada, pero se les olvidó abrir la llave. Entonces les marcaría un error de este tipo, que se esperaba un identificador o el símbolo de paréntesis antes del else. Entonces más o menos ahí hay que saber lo que estamos haciendo, porque sabemos que cada if tiene que estar entre llaves, ¿no? Entonces aquí cerramos llave, tenemos que abrir en algún punto. Entonces ahí está otro error común. A ver, lo volvemos a compilar. Vamos a ver qué más errores nos salen. Bueno, dice que en el archivo clase.c, en el renglón 11, columna 5, el error es que se esperaba un punto y coma antes de la llave, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver el código, columna 11, renglón 11, columna 5. Aquí estamos, ¿no? Dice que se esperaba un punto y coma antes de este símbolo, antes de esta llave. Pues casi ya nos resolvió el problema, ¿no? Porque dice que antes de esta llave que está aquí, ¿sí? Se espera un punto y coma. ¿Y qué está antes de esta llave? Pues el print. Y vemos que el print no tiene punto y coma al final de la línea. Entonces ahí está. Este error está fácil de ver, ¿no? Solamente es cuestión de aprender a leer el error. Dice, en el archivo clase.c, en el renglón 11, columna 5, el error que se está presentando es que se esperaba un punto y coma antes de la llave, ¿sí? Entonces nos vamos al código, dice renglón 11, columna 5, antes de este signo, antes de este símbolo de llave, se esperaba un punto y coma, pues es el que faltaba aquí, al final del print. Ya se lo pusimos, guardamos y volvemos a compilar. Nos sale todavía un error más y dice que en el archivo clase.c, en el renglón 13, columna 1, está el siguiente error, que se esperaba un identificador o un paréntesis antes de la llave. A ver, entonces nos vamos al renglón 13. Entonces vemos aquí que hay dos llaves, que se están cerrando dos llaves. Entonces significa que ahí una de esas dos llaves nos está sobrando, o que nos falta abrir una llave, o que nos falta o que nos está sobrando. Entonces vemos que la llave que está en el renglón 12 aquí, en realidad es la que cierra la función principal void main, que está en la columna 3 al final, aquí. Entonces vemos que esta llave se cierra con esta llave que está en el renglón 12, y nos sale sobrando la llave que está en el renglón 13. Entonces nada más es cuestión de borrarla y volvemos a guardar y vamos a compilar a ver si nos sigue saliendo otro error. Dice,
Otro error que dice en el archivo clase.c no está definida la referencia a scan. A ver, entonces dice que no está definida la referencia a scan. Entonces, scan nosotros recordamos que en realidad la función se llama scanf, o sea, con S, C, A, N y F al final. Entonces vamos a buscar nuestros scanf a ver en dónde está nuestro error. Entonces vemos aquí que en el renglón 6 tenemos la función scan, pero en realidad es scanf con F al final. Entonces lo guardamos y vamos a compilar otra vez. O bueno, nos vuelve a salir otro error. Dice que en el archivo clase.c ¿sí? está indefinida la función print. Entonces volvemos a recordar que nuestra función en realidad se llama printf con F al final. Entonces buscamos los printf y vamos a ver a cuál le hace falta la F al final. Entonces aquí en la línea 5 está un printf, pero está correcto. En la línea 8 hay otro printf y está correcto, pero en la línea 10 hay un print que le falta una F al final. Entonces le ponemos la F para que diga printf. Guardamos y volvemos a compilar. Y bueno, ya vemos que ahora sí nos compiló correctamente y hemos corregido todos los errores. Y en resumen, estos son los errores que más cometen los estudiantes cuando están empezando a programar. Entonces es importante aprender a leer los errores. Si recuerdan, nos dice el nombre del archivo, el número de renglón en donde se está presentando el error y el número de columna. Y después de estos datos nos dice cuál es el posible error. Entonces hay que poner mucha atención en estas partes para que nos ayuden a resolver o a encontrar nuestros errores.